Profesor Music, le presento la primera exposición para titulación 1. El tema de memoria al que estoy optando se llama Análisis de los efectos sobre el nivel de desempeño sísmico de una plataforma de operación para celdas de flotación al modificarle su estructuración. Mi profesor guía es usted, ingeniero civil Juan Music Tomisic, profesores correctores Patricio Tapia Gutiérrez, Sergio Vladilo Vargas. Como capítulo 1 tenemos los objetivos generales. El objetivo general de esta memoria es analizar los efectos provocados sobre el nivel de desempeño de una estructura real de acero, diseñada según disposiciones vigentes en nuestro país, a realizarle cambios a su estructuración. Para ello se determinará el punto de desempeño de la estructura mediante diferentes métodos, tales como espectro de capacidad, el de los coeficientes de desplazamiento y método N2. Se adoptarán dos estructuraciones, marcos rígidos y marcos arrastrados, las cuales se compararán y concluirá cuál tiene mejor comportamiento estructural. Finalmente se compararán las respuestas obtenidas con los diferentes métodos, con un análisis no lineal dinámico. Como objetivo específico está el analizar una estructura industrial real de acero diseñada según normativa vigente en nuestro país, estructurándola de dos formas, marcos a momentos especiales y marcos arrastrados. Se estimará el punto de desempeño mediante diferentes métodos, tales como el espectro de capacidad, el método de los coeficientes de desplazamiento y el método N2. Con la obtención de los puntos de desempeño se van a comparar con los diferentes métodos y se verá con los criterios que nos da el Comité Vision 2000. También se compararán las respuestas obtenidas con los diferentes métodos con un análisis lineal, no lineal dinámico. Otro de los objetivos es la comparación de las dos estructuraciones y ver cuál de las dos tiene mejor comportamiento estructural. Como capítulo 2 se encuentra la discusión bibliográfica. Esto tiene como título Diseño basado en el desempeño. La norma chilena NSH 2329, oficial de 2003, y otras normas internacionales tienen por objetivo evitar el colapso de estructuras para sismos más severos que el sismo de diseño y así permitir la continuidad de la operación de la industria. No obstante, en el desarrollo normal de la ingeniería de un proyecto industrial no se verifica efectivamente cuál será el desempeño sísmico real de estas estructuras. El diseño basado en el desempeño sísmico engloba aquellas metodologías según las cuales los criterios estructurales se expresan en términos de determinados niveles de desempeño esperados. Entre las principales propuestas que impulsan el desarrollo de estos conceptos destacan las recomendaciones del Comité Vision 2000, 1995, siendo estas recomendaciones válidas en propuestas de análisis sísmico desarrolladas por el ATC 40 1996 y el FEMA 273 1997, entre otras. En estas propuestas se exponen tres métodos de análisis de desempeño: el método de espectro de capacidad, el método de los coeficientes de desplazamiento y método N2. En el trabajo presentado por René Lagos 2012, junto a otros ingenieros, se expone los parámetros para hacer el diseño basado en el desempeño de acuerdo a la realidad chilena. Juan Fuentes, 2005, en su memoria expone procedimientos de cómo determinar la capacidad de la estructura mediante un análisis no lineal estático, más conocido como push-over. En el ATC 40 y FEMA 356 se presenta la modelación de la rótula plástica. Como capítulo 3 tenemos el diseño por desempeño, los niveles de desempeño de una estructura. Estos se dividen en 4 niveles. Están cuando está totalmente operacional, cuando está operacional, cuando hay seguridad de vida y el precolapso. Para los elementos estructurales que están totalmente operacionales, el estado de daño es despreciable o nulo. Los sistemas de evacuación y todas las instalaciones continúan prestando su servicio. En el caso de cuando sigue operacional,
el estado de daño es leve, los agrietamientos en elementos estructurales es moderado, en contenidos y elementos arquitectónicos. Los sistemas de seguridad y evacuación funcionan con normalidad. Para el caso de los elementos estructurales que tienen una seguridad debida, su tipo de daño es moderado, y en algunos de sus elementos hay pérdida de resistencia y rigidez del sistema resistente de cargas laterales, pero el sistema permanece funcional. Algunos elementos no estructurales y contenidos pueden dañarse. En este caso puede llegar a ser necesario cerrar el edificio temporalmente. Y para el caso de precolapso, el estado de daño ya es severo. Quiere decir que los elementos estructurales y los elementos secundarios fallan. Puede llegar a ser necesario demoler el edificio. Los movimientos sísmicos de diseño que se presentan en esta tabla son expresados por el Comité de Visión 2000 en términos de un intervalo de recurrencia medio o de una probabilidad de excedencia. El intervalo de recurrencia medio, por ejemplo, es de 475 años, como pueden ver en la tabla, es una expresión del periodo de tiempo que transcurre entre la ocurrencia de un sismo que produce daños de una severidad igual o superior a una determinada. La probabilidad de excedencia, es decir, por ejemplo, la de 10% en 50 años, es una representación estadística de la posibilidad de que el efecto de un sismo exceda cierta severidad durante un periodo de tiempo determinado, expresado en años. En el trabajo de René Lagos se exponen los parámetros a utilizar según la experiencia chilena, dando el nivel de demanda para cada movimiento sísmico, presentado por el Comité Visión 2000, además de representar el rango de desplazamiento con el cual se obtendrá el desempeño. Esto se presenta en la siguiente diapositiva. Hay tres tipos de desempeño del objetivo: el totalmente operacional y seguridad de uso. Y ahí nos da el desplazamiento que corresponde para cada un tipo de desempeño. El Comité Visión 2000 considera las estructuras en tres grandes grupos, de acuerdo a su grado de importancia, durante y después de un sismo, como se presenta acá en la tabla. En este caso están estructuras críticas que contienen cantidades de materiales peligrosos que podrían resultar en una amenaza inaceptable para un amplio sector de la comunidad. Están estructuras esenciales, riesgosas, que son las encargadas de todas las operaciones post-terremotos. También se encuentran las estructuras básicas, que no están incluidas en estos dos primeros rangos. En este caso, en la tabla podemos ver que las filas corresponden a los movimientos sísmicos de diseño y las columnas a los niveles de desempeño. Dentro ya del diseño por desempeño se encuentran los tres métodos para calcular el punto de desempeño. En uno de estos métodos está el espectro de capacidad, el cual, mediante un procedimiento gráfico, se compara la capacidad para resistir fuerzas laterales con la demanda sísmica, representada por medio de un espectro de respuesta reducido. La capacidad de la estructura se presenta por medio de una curva que relaciona la fuerza lateral, corriente basal, con el desplazamiento en la parte superior. Esta curva se obtiene mediante un análisis Push-Over. Para comparar directamente la demanda con la capacidad de la estructura, ambos parámetros se convierten a un grupo de coordenadas espectrales, usando las características dinámicas del modo fundamental que representa la estructura como un sistema de un solo grado de libertad. Entonces, este método se encuentra en el ATC 40. El segundo método es el método de coeficiente de desplazamiento, el cual, a diferencia del método de espectro de capacidad, este no requiere convertir la curva de capacidad a coordenadas espectrales. La aplicabilidad de este método se limita a las estructuras regulares que no presenten efecto de torsión adverso. Se requiere la representación bilineal de la curva de capacidad. Con esto se obtiene el periodo efectivo y, aplicando una serie de coeficientes,
se obtiene el punto de desempeño de la estructura, el dt, presentado en esta fórmula. Cada coeficiente son factores modificadores que se describen a continuación. El C0 relaciona el desplazamiento espectral con el desplazamiento inelástico máximo probable en la parte superior de la estructura. El C1 relaciona el desplazamiento inelástico máximo esperado con el desplazamiento calculado para la respuesta estática lineal. El C2 representa los efectos de la degradación de rigidez, la pérdida de la resistencia y el estrangulamiento de los ciclos histeréticos sobre la respuesta de desplazamiento máximo. C3 representa el incremento de desplazamiento debido al efecto de segundo orden. SA vendría siendo la aceleración espectral para el periodo fundamental efectivo, T el periodo efectivo y G aceleración de gravedad. El siguiente método es el método N2, el cual es una variante del espectro de capacidad. Las características básicas de este método son que se utiliza dos modelos matemáticos separados. Está la aplicación del espectro de respuesta, el análisis estático no lineal, el pushover, y la elección de un modelo que considera el daño acumulado, además de la determinación del punto de desempeño a través de un modelo de 1 grado de libertad. En esta imagen se presenta el diagrama que se obtiene al utilizar el método N2, que también tiene como ordenada y coordenada los desplazamientos, el espectro de aceleración. Gracias por su atención.